Mesoamérica fue y es el territorio del maíz. A esto corresponde el origen, cultura y gastronomía de los mexicanos, llamado en tarahumara sunoco, en zapoteco gueta, en totonaco uixi o icú, en huichol. El maíz dio forma a las tradiciones y creencias de las culturas que aquí se desarrollaron. La mayoría de las variedades del maíz que se cultivan hoy en día son descendientes de un maíz silvestre que crecía en México hace más de 7,000 años. En Cuenta conmigo, en el marco internacional de las lenguas indígenas, exploraremos nuestra máxima herencia, el maíz, con escritores especializados en la alimentación de los antiguos mexicanos. Y además tendremos los comentarios de nuestros amigos en Novedad de la Patria. Cristina Barros, estamos contigo porque hay un elemento cultural, y no solo cultural, sino, ya nos dirás de qué tipo es, que tiene que ver con nosotros, con nuestra identidad, con nuestra forma de ser, con nuestro consumo de alimentos, y es la milpa. ¿Qué tan importante es la milpa, digamos, para este conjunto de Méxicos que somos México? Por una parte, bueno, pues es la base de la alimentación de millones de personas. Por el otro, ahí se origina lo que llamamos la cocina mexicana, aunque la cocina mexicana se entiende como la suma de todas las cocinas del país. Los otros cereales básicos de la humanidad, arroz y trigo, se siembran en monocultivo, o sea, tú siembras campos inmensos de trigo o campos inmensos de arroz, y sin embargo en Mesoamérica la idea fue juntar varios cultivos en un mismo lugar. Tú estás enriqueciendo los suelos de manera continua, o sea, no hay una sola planta que esté extrayendo exactamente los mismos minerales de ese suelo. El maíz es muy demandante de nitrógeno y el frijol le aporta el nitrógeno que necesita. Hoy estamos ante un problema severo, y la FAO ha apuntado que la degradación de los suelos está poniendo en riesgo la alimentación de la humanidad. Sistemas como la milpa son una respuesta excelente a este tipo de cuestiones, pero esta manera de ir sembrando así hace que el suelo se cuide, se permanezca, y eso pues es una ventaja adicional. Hay una serie de plantas que se dejan crecer, eso es, se recoge una parte en el ciclo agrícola y se deja que otra parte suelte la semilla, de tal manera que tú la puedas recuperar al siguiente ciclo. Y luego, no solo digamos, hay estas plantas inducidas, sino plantas que se siembran ex profeso, como pueden ser plantas de flor, plantas medicinales, y también, no olvidemos, pequeños insectos que también se recolectan en la milpa. Y luego estaría el caso de animalitos que son plaga, ¿no? Pero que pues, también sirven para comer y que llegan a la milpa. Y hablando de consumo, la milpa tiene otra maravilla, que es que en esa pequeña unidad agrícola uno puede obtener lo que necesita para comer y un excedente. A veces se habla de rendimientos bajos en torno al maíz que se da en la milpa, pero la verdad es que hay que sumarle al maíz los otros productos, todos los que se dan, incluidos los quelites, porque no solo enriquecen la mesa familiar, sino que hay estos excedentes a veces quintuplican lo que se obtiene por el maíz, en términos económicos me refiero. Porque se maneja mucho, perdón que te interrumpa, ese tipo de explotación de la tierra y lo comparan con la explotación que hacen grandes compañías como Monsanto, que están, por ejemplo, en el Bajío creciendo muchísimo, ¿no? Y dicen que rinden más porque siembran más y cosechan más. Pero a mí me sorprende ver ahora sí que a los campesinos industrializados, que para sembrar se tienen que vestir como astronautas porque hay tóxicos muy fuertes, y yo digo, están produciendo comida. Ya la Organización Mundial de la Salud, que es uno de ellos, el Roundup o faena, que está en muchos cultivos, bueno, pues es un herbicida que evidentemente es altamente tóxico. Pero además una cosa interesante es que esa agricultura industrial se da en las mejores condiciones, o sea, no puede darse en las condiciones verdaderas del territorio nacional.
Claro. Me refiero a que son planicies extendidas, No, y con tierra riego tipo 1 que dicen, artificial, ¿no? ¿no? En todo el Bajío, Sí. que es tierra tipo 1, que es de las más ricas del mundo. Así es, así es. Y entonces a eso además le agrégale el uso de agua que es de todos para, para que esas plantas se crezcan. La milpa es de temporal. Hay muchísimas regiones en el país que para nada son susceptibles de que siembres en las condiciones en que ellos proponen. Entonces, la grandeza de la cultura mesoamericana, o sea, la verdadera revolución, la que permitió esas grandes culturas que hoy conocemos, fue esta revolución botánica que consistió en observar a la naturaleza, domesticar un sinnúmero de plantas y aprovechar al máximo las condiciones del medio ambiente para poder vivir, ¿no? Claro. Y la milpa, y particularmente el maíz, que te permite hasta 3 cosechas al año y que entonces permitía unos tiempos libres para la construcción de estas maravillosas ciudades que hoy son nuestro orgullo. Me refiero a Tajín, a Calakmul. Este nuevo gobierno tiene mucho interés en recuperar, por ejemplo, la memoria. Piensa en la memoria documental y todo eso, archivos, etcétera. Pero también está interesado en preservar y en recuperar esas zonas en las comunidades. ¿Qué tendría que hacer básicamente para permitir que la milpa continúe? Bueno, desde luego evitar megaproyectos, ¿no? O sea, agresivos que puedan ir en contra de las culturas de estas comunidades, ¿no? Bueno, me refiero, por ejemplo, al Tren Maya, que para mí es un proyecto que me preocupa, ¿no? El turismo modifica mucho las formas de vida de las comunidades. Lo podemos ver claramente en todos los desarrollos estos de la zona maya, ¿no? Que se convirtieron en este tipo de proyecto turístico que beneficia a unos cuantos y que da empleos no muy gratificantes a las personas que originalmente viven en el lugar, ¿no? La gente lo que quiere es respeto a sus formas de vida y condiciones que les permitan que de verdad florezcan, ¿no? Pensaría, por ejemplo, en precios adecuados para lo que producen, ¿no? Que otros países lo hacen, ¿no? Así Los japoneses su arroz lo venden muy caro y lo consume el mismo pueblo, ¿no? Claro, que no haya intermediarios, que haya una relación directa entre quienes siembran o producen los alimentos y quienes los consumimos. Yo creo que es algo que tiene que propiciarse muchísimo, ¿no? Porque ahí estaría la clave. De la milpa a la mesa sería como la clave, ¿no? Y en ese sentido, pues los campesinos milperos dicen que con mucho orgullo pues, que siembran lo que se quieren comer, que tienen que ver no solo con la comida del diario, sino también con ciertas actividades ceremoniales, ¿no? Claro. Y todo este conjunto de ceremonias, de festividades, son las que permiten una unión entre las gentes de las poblaciones, intercambio con otros pueblos, una cocina riquísima, porque en esos días pues, se expresa con toda su intensidad la riqueza de nuestra cocina. Y bueno, pensemos ahí en el recetario del maíz que publicó el Museo Nacional de Culturas Populares, cuando la exposición maravillosa de Bonfil, El maíz como fundamento de la cultura popular mexicana, hay 600 platillos, o sea, 600 preparaciones diferentes ahí. Pues muchísimo. Si hagamos una listita de atoles, por ejemplo, una listita de tamales, ¿no? Que eso sí vemos que hay una gran variedad, ¿no? Así es. O lo que se hace con la masa, en ese añadirle cal al momento del cocimiento del maíz. La masa además duplica su peso, ¿no? Así cuando tú, al molerla ya, 1 kilo de maíz te está dando casi 2 kilos de masa. Acaba de publicar el CRIM de la UNAM, bajo la coordinación de María de Jesús Ordóñez, un interesante atlas de huertos familiares. No es lo mismo sembrar yuca, camote, más maíz, que sembrar plantas como el ayocote. El amaranto, desde luego, ha formado parte de la milpa y es una planta que, como el maíz,
te permite un uso desde que empieza a crecer la planta hasta el final, ¿no? Es decir, pero en el caso del maíz, bueno, es la locura, porque las hojas de la planta te sirven para envolver, luego la espiga te sirve para hacer atoles, para hacer tamales, los jilotitos, pues te los puedes comer crudos, te los puedes comer en salmuera, luego ya viene el elote, y entonces el elote tierno te da pues para esquites, te da para panes de elote, para atoles, chile atoles, y así por el orden. Y luego, ya que la planta ha madurado totalmente, pues entonces tienes harina de maíz, pero también nixtamal, y entonces pues, la gama se abre impresionante, ¿no? Tlacoyos, sopes, gorditas, bocoles, volcanes, yo qué sé, ¿no? Es cierto, bueno, me estás hablando de muchas cosas que tienen que ver con independencia alimentaria y también con reconstruir el tejido social. La milpa es autonomía. Y esto es lo que un sistema como el sistema neoliberal no acepta, no permite, claro, ¿no? Y esa independencia del campesino que puede sembrar sus semillas, guardarlas para el año siguiente y volverlas a sembrar. Gracias, Cristina, por esta conversación. Javier, no, muchísimas gracias a ti. Seguimos aquí. La historia sagrada y milenaria del maíz está muy lejos de haber concluido. Nosotros, hijos o parientes de los hombres del maíz, día a día la estamos continuando. Cuando hoy y mañana los días de la vida que quieran concedernos. Nuestra madre, nuestro padre, disfrutemos de unas tortillas o de tamales con pozole, chilaquiles y tacos con sus salsas. No echemos al olvido esta portentosa y larga historia. La antigua palabra del sabio nos lo dice. Es ella, gruesa tea de ocote que ilumina. Marco Buenrostro, hay muchos ingredientes que México ha exportado, digamos, a todo el mundo que tienen que ver con nuestra cultura culinaria, pero hay un concepto que es el concepto de la milpa que ha permanecido solamente aquí. ¿Cuál es la importancia que tiene la milpa para nosotros? En lo personal yo menciono que la milpa es un momento cumbre de la humanidad porque es un policultivo que tiene una cercanía con la naturaleza más que cualquier otro. Y esto redunda en que los suelos no se agoten. Hay milpas que tienen cientos de años cultivándose en el mismo lugar. Los campesinos tienen indicadores naturales muy importantes que manejan y que les han permitido, antes de que se inventara la climatología, hacer agricultura segura. La milpa tiene toda una estrategia que permite que las plantas tengan sinergias. La calabaza, por ejemplo, con sus hojas grandes, evita que el choque de las gotas directamente en el suelo provoque erosión. Tú sabes que en el país muchos cultivos se dan en suelos montañosos. La sombra de las hojas grandes de la calabaza y los calabazos propician que no exista golpe directo del sol y esto ayuda a que no exista una gran evaporación. Es como un ecosistema muy completo, ¿no? Exactamente, es una imitación de la naturaleza. La milpa es altamente productiva. O sea, la inversión de trabajo del hombre en la milpa y los rendimientos que ésta produce, pues son mayores que si solo cultivara el maíz. Muchas veces el campesino planta a una brazada entre hilera y hilera y a un paso entre mata y mata. Esto permite que el sol penetre y le dé vida a otras plantas como las que ya mencionábamos, calabaza, calabazos, frijol, etc. Conservar las técnicas de los campesinos, yo diría, es como preguntarle a cualquiera, ¿quieres ganar el doble? Pues sí, pues trabaja el doble, a ver cuánto duras, ¿no? La agricultura potencia con el trabajo humano la producción de la naturaleza en esos excedentes. El campesino busca no rebasarlos porque sabe que es perder, diríamos, es como alguien que tiene un capital en el banco y vive de los réditos. Cuando empieza a disponer del principal,
pues acaba con su fuente de sustentación, ¿no? Esa para mí es la importancia básica de la milpa, el que sea un policultivo muy cercano a la naturaleza y que esté ahí con una serie de indicadores naturales que le permiten al campesino, sin climatología, tener una agricultura segura. Marco, ¿qué otras plantas? Porque yo veo que la milpa se asocia con, obviamente, el maíz, que es básico, el frijol, pero luego hay calabaza o hay otros. Conceptualmente, un campesino puede variar los elementos que siembra en la milpa. En la milpa, decíamos, hay 3 tipos de planta. Uno, las sembradas, otros, las inducidas, y otros más, las espontáneas o arbences, decíamos como nombre técnico. Estos 3 tipos de plantas conforman la milpa y conforman la fuente de insumos básicos para la cocina en México. Se complementan con aves, con el corral, no solo aves, sino pequeños mamíferos, y con el huerto de traspatio, que tiene esencialmente plantas medicinales y plantas útiles para la cocina. Entonces la salud empieza por el que tú tengas una alimentación sana. Las culturas habrían desaparecido, las culturas que cultivan la milpa, que son la mayoría de las culturas tradicionales en México, habrían desaparecido si no hubieran sido sanamente alimentados, ¿no? Como nos alimentamos, también repercute en el cerebro. Y esta es la razón por la cual muchas relaciones en la cocina se dan familiarmente, ¿no? O sea, la abuela es capaz de probar la sopa y volver la cuchara, y eso hace que existe un intercambio bacterial. En las fiestas tradicionales también hay este intercambio bacterial y hay una salud colectiva, digamos, de anticuerpos que se comparten en las comunidades y que nos hacen pensar también de una manera muy específica, ¿no? ¿El estado de salud de la milpa está bien? ¿Tiende a desaparecer? FAO dice que en una hectárea de suelo orgánico, de suelo fértil, puede haber hasta 300 millones y más de seres diminutos que ayudan a la transformación de minerales en materiales orgánicos, nutrientes para las plantas que habitan en la milpa, ¿no? Y habla también la FAO que en una cuchara puede haber 1 millón, en una cuchara de bacterias y otros organismos que están allí en ese suelo fértil, que los campesinos otra vez conocen muy bien, y otra vez pues madre tierra, ¿no? Aunque a algunas personas les moleste y les parezca mágico y les parezca ajeno, pues está ahí esta sabiduría que es muy importante. Para tener una idea de lo que hay en la milpa, en México prosperan alrededor de 500, según Conavio, 500 quelites diferentes. Hay también un ritmo estacional en la milpa. Por ejemplo, a veces el frijol arbustivo se planta previo a la siembra del maíz. El frijol enredador se planta cuando la caña de maíz ya está suficientemente desarrollada. La milpa es una fuente importante para la alimentación de los mexicanos. Si se pierde la milpa, se habrá perdido una parte muy importante de los recursos. Obviamente, las compañías transnacionales buscan el que a través de estos paquetes tecnológicos y otra serie de trucos, matar los suelos, la fertilidad de los suelos, y obligar a que se compren sistemáticamente agroquímicos, ¿no? En la milpa, al prosperar varias plantas, nosotros nos convertimos en recolectores y cazadores de pequeños insectos. Los chapulines, muy populares en esta época, pues son una muestra de esa parte de recolección. ¿Algo más que nos quieras compartir para concluir? Digamos, ¿cómo defender la milpa? Hay, desde mi punto de vista, 4 áreas donde los campesinos trabajan sistemáticamente. 1, para ser más productiva el mismo maíz, y lo han logrado. 2, el tener una relación
positiva y más positiva cada vez entre energía invertida en sembrar y cultivar la milpa y lo que se recupera de la milpa. La mujer es parte de la milpa, la mujer selecciona las semillas y determina, la milpa es un cultivo familiar y todo esto pues hace que exista una relación armónica hombre-mujer en términos de milpa. La especialización de la milpa en términos de lo que se cultiva también está decidida por la mujer. Cuando ella dice necesito elementos para la cocina o necesito tales maíces, un campesino suele plantar varios maíces, algunos de ciclo corto que obviamente no son tan nutritivos como los de ciclo largo, porque está esperando heladas o porque siente que tiene que tener un alimento seguro, independientemente de que exista la helada o no la helada. Él sabe que puede enfrentar el riesgo y entonces decide plantar diferentes tipos de maíces para enfrentar una situación. En la cocina, pues, la mujer cuando tiene varios maíces disponibles, elige uno determinado para determinado platillo y ahí sigue adelante. En la milpa no hay desperdicio. Todo lo que se produce en la milpa se aprovecha. Prácticamente no hay ninguna parte del maíz en ninguna etapa de su desarrollo que se desperdicie. Y el otro concepto es que para algunas culturas no es solo maíz, frijol y calabaza, sino que son quelites, aparecen algunos hongos, hay pequeños elotes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos esos ritmos ayudan a que la milpa pues, sea un cultivo completo y útil para la cocina mexicana. Pues muchísimas gracias, Marco. Al contrario, disculpen el rollo tan largo. No, muy ilustrador. Gracias y seguimos. Y ahora los invito a que escuchen La Novedad de la Patria con Carlos Sánchez. Estamos en Casa Andamios, un lugar que ha sido tomado para construir propuestas en materia de arte. La idea fue a partir de la necesidad de un espacio donde manifestar el pensamiento a través del cuerpo, las palabras y las imágenes. A partir de ahí, un grupo de mujeres tomaron una casa abandonada que se ubica en el barrio antiguo de Hermosillo y que es el centro de la ciudad. La casa mutó hacia un espacio donde el encuentro con artistas y espectadores es ya una cita obligada, una referencia de a dónde acudir para encontrar las más ingeniosas propuestas de montajes escénicos, o bien la oportunidad para el aprendizaje. El desarrollo de talleres, conferencias, exposiciones, incluso la oferta de una biblioteca, es el argumento para el deseo de visitar lo que ahora es, y desde hace 8 años, Casa Andamios, o Andamios Teatro. Andamios es un espacio de consolidación, el artífice de que esta área de la ciudad contenga ahora la proliferación de otros espacios que se adhieren para secundar el arte. Andamios es precursor de un movimiento de murales emergentes que han transformado la imagen de estas calles aledañas al Cerro de la Campana, ícono de la ciudad. Andamios es, en su generoso objetivo de tocar vidas, el vuelco que le ha dado a los días de esos niños que se acercaron a sus puertas y emprendieron la aventura del contacto con el arte. Esos niños que habitan los barrios marginales aledaños al Cerro de la Campana. Esos niños que hoy encuentran una guía hacia nuevos horizontes. Esto gracias a las personas que hacen posible la existencia de este espacio. Hilda Valencia, Manuela Rábago, Nabila Nubes, Azucena Villalobos, Roberto Borbón, Miriam Rojero y muchos más adherentes que comparten de sus conocimientos. Si en la ciudad de Hermosillo existe un espacio de reconocimiento de los otros a través de uno mismo, es ese espacio que se llama Casa Andamios,
porque cada vez que hay tercera llamada, los espectadores convivimos en la intimidad de los actores y viceversa. Esto también gracias a la propuesta de escenarios en el interior de lo que antes fuera una recámara o bien una cocina, o quizá el patio trasero donde la abuela salía cada mañana a regar sus plantas. En la cámara, Lázaro Grimaldi. Soy Carlos Sánchez. Con permiso. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, les agradecemos su atención y les recordamos que los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. Y también recuerde que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran. Gobierno de México.